privilegio tan maravilloso. Pero sobre todo, permíteme ser un instrumento tuyo. Úsame, usa mi mente, mi cuerpo, mi garganta, todo mi ser, para traer el mensaje que tienes para nosotros en esta noche. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Le doy la bienvenida a todos esta noche y vamos a comenzar. Me tocan 2 capítulos del libro, el capítulo 8 y el 9. Primero es la unión de Israel bajo los reyes David y Salomón. Sé que nos brincamos un poquito, pero el pastor en la próxima clase va a virar para atrás y va a hacer el recuento de Samuel, del nacimiento y de la infancia de Samuel. Pero para nosotros esta noche lo importante es que él fue el último rey antes de que subiera David, y David es ungido por Dios, así que vamos a comenzar con el capítulo 8 del libro. La edad de oro de David y de Salomón fue única en los tiempos del Antiguo Testamento. Es todo aquello que Moisés una vez imaginó, tanto en su expansión territorial y en los ideales religiosos que Moisés traía, pues fueron realizados en su máxima expresión bajo el reinado de David y de Salomón. Durante los siguientes siglos se referían al reino de David como el ideal supremo para la restauración de la fortuna y las esperanzas proféticas que tenía el pueblo de Israel. Y como todos sabemos, David fue sumamente exitoso, y en menos de 10 años de la muerte de Saúl, todo Israel a donde iban era a donde David, para buscar su apoyo, aunque David solo comenzó siendo líder de su tribu, de la tribu de Judá. Pero por medio de las alianzas amistosas que hizo David y los éxitos militares que tuvo, él pronto controló mucho territorio y obtuvo mucho respeto y mucho reconocimiento internacional, que duró ese respeto hasta aún después del reinado de su hijo Salomón. David también se distinguió como un caudillo religioso, y aunque no pudo construir el templo, fue quien hizo todas las más elaboradas provisiones para que su hijo Salomón sí pudiera levantarlo. Y también organizó y levantó sacerdotes y levitas para que las actividades religiosas fueran efectivas en toda la nación. En 2 de Samuel se detalla explícitamente el reino de David bien minuciosamente. Cuando tengan tiempito, yo sé que ustedes lo van a leer. También se detalla el pecado y el crimen y la rebelión de la familia real. Parte de eso también está en el primer libro de Reyes. Aquí estos libros están bien interrelacionados. Lo que es la 2 de Crónicas, la 2 de Samuel, 1 de Crónicas, Reyes. En muchas ocasiones se habla de lo mismo en 3 visiones, en los 3 capítulos, en los 3 libros. El primer libro de Crónicas también se refiere al periodo de David, enfocándose como el primer gobernante en una continuada dinastía. Y los últimos 8 capítulos del libro de Crónicas nos dan una extensa descripción de la preparación y de la construcción del templo de Salomón. Así pues, están muy complementadas el libro de 1 de Crónicas con la 2 de Samuel. Pero vamos a lo que nos interesa, vamos a hablar del rey de Judá, David. David nació en tiempos turbulentos. Tuvo un entrenamiento muy rudo para el reinado de Israel, y como él mató a Goliat, el rey le obligó a hacer un servicio militar. Ganó una experiencia tremenda en hazañas militares, y aún contra los filisteos, y todo eso que él hizo, aún así no fue reconocido. Él no fue, más bien lo desecharon. Y fue forzado a dejar su corte y condujo a un grupo fugitivo, y se ganó el aprecio de los terratenientes y las personas que tenían a su alrededor, dueños de grandes rebaños, dándoles un servicio muy efectivo. David era muy servicial. A la vez que daba sus servicios, negociaba con mucha diplomacia con los filisteos, con los moabitas, y aunque en
aunque esto pasaba y era tan exitoso, su gente de Israel no lo quería, lo tenían al margen de la ley. David estaba en la tierra de los filisteos cuando el ejército de Saúl fue derrotado. Y fue muy poco después de que David rescatara en una de esas batallas, rescatara a sus esposas y rescatara el botín que le habían quitado los amalecitas, que se entera de la muerte del rey Saúl. Y a David le da mucho dolor encontrar esa situación y crea una de las más grandes elegías, una composición lírica y religiosa hermosa que habla, donde se lamenta por la muerte del rey Saúl. Y es una de las más grandes elegías del Antiguo Testamento. No solo Israel había perdido un rey, sino que en esa situación David también perdió a quien era su mejor amigo, Jonatán. Entre todas estas situaciones, yo quisiera que empezáramos viendo qué lecciones podemos aprender del rey David. Y les digo, para mí David es uno de mis personajes bíblicos favoritos. Y es que a pesar de que sus muchas habilidades quedaron demostradas en diferentes ocasiones, él también tuvo momentos de mucha debilidad, en los que cometió errores, algunos muy graves, que lo llevaron a sentirse frustrado, triste y hasta enojado consigo mismo. ¿Se parece a alguien? Pero la parte importante no es saber que cometió los errores, sino que a pesar de eso, se le reconoce aún hasta en la actualidad como un hombre que vivió conforme al corazón de Dios. Y para mí eso es sumamente esperanzador. Imagino que para ustedes también. Como humanos no somos perfectos. Cometemos muchísimos errores a diario, queriendo o no queriendo. Pero la historia de David nos deja un ejemplo claro de que las equivocaciones que podemos cometer y esos errores, de todos esos errores posibles, tienen un futuro perdón. Sino más bien debemos motivarnos en los momentos en que no nos sentimos dignos, cuando sabemos que no somos dignos, seguir luchando por hacer la voluntad de Dios, porque eso es parte de lo que yo he aprendido del rey David. Hermanos, todos los personajes bíblicos, todos, fueron muy humanos, al igual que nosotros. Y aunque a veces pudiéramos pensar que para ellos tomar decisiones más importantes en su vida fue más sencillo, yo creo que la realidad es que cada uno de ellos tuvo las mismas dudas que tú y yo tenemos a diario. Todos tenemos desafíos en nuestra vida y está en nosotros decidir cómo enfrentamos nuestros fracasos y también nuestras victorias. Yo tengo 5 lecciones, y deben haber muchísimas más, pero yo creo que aprendí 5 lecciones del rey David. Y la primera de ellas es que convertir tus talentos en habilidades. Todos tenemos diferentes talentos, los que Dios nos dio, pero no todos desarrollamos a plenitud con el paso del tiempo. Así como David se hizo un experto en tirar con la resortera, al grado de haber podido matar a un gigante. Así también se convirtió en un excelente músico al tocar el arpa. Nosotros también debemos desarrollar al máximo esos dones que Dios nos ha dado y usarlos al servicio de Dios. ¿Para qué? Pues para ayudar a otras personas. Muchas veces esas habilidades, esos dones que Dios nos da, no son para nosotros, son para poder ayudar, para poder servir y hacerlo para otras personas. Lo que me lleva a la segunda lección que aprendí de él, que hay que hacer y no solo pensar. Muchos somos buenos haciendo planes sobre las maravillosas cosas que podría hacer si lo hiciera de esta forma o si lo hiciera de esta otra forma. Pero la verdad es que las ideas no sirven de mucho si no tomamos acción. Cuando el ejército de Israel se enfrentó a los filisteos, muchos pasaron días planeando estrategias para derribar a Goliat. Sin embargo, cuando David escuchó las burlas y las provocaciones, de inmediato lo que hizo fue tomar acción.
y expresó su deseo de enfrentarse al gigante. Él estaba convencido que lo vencería. ¿Saben por qué? Con la ayuda de Dios y con el dominio y su habilidad con la onda, así como había podido vencer a un oso y a un león. ¿Qué diferencia tenía el gigante? Él tenía esa convicción de que Dios estaba con él y él iba a poder hacerlo. Así que esas son dos de las habilidades que aprendí del rey David. Pero también quiero seguir contando de su historia. David sabía que él tenía la aprobación de Dios. David regresa a su pueblo. Su tribu Judá finalmente lo ungen y lo reconocen como rey después de la muerte de Saúl. Y David llegó a ser una persona muy conocida por muchos clanes de la tierra. ¿Y por qué razón? Porque ¿saben lo que él hacía? Él compartía con todos ellos el botín que él adquiría de las batallas. No se quedaba toda con ella, sino que repartía esas riquezas con esas otras personas. Y por esa razón contaba con muchísimo apoyo. Y también contaba, obviamente, con apoyo político. Al hacer esas negociaciones, pues su poder político crecía. Como Israel se encontraba en serias dificultades al terminar el reinado de Saúl, la capital de Gabaán fue destruida y se fue convertida en ruinas. Y el pueblo de Judá abogó porque su alianza con David, mientras los demás seguían leales a la dinastía de Saúl. El resultado de esto fue una guerra civil entre ellos. Se pelearon, hermano contra hermano, todos se pelearon. Pasaron varias cosas, y eso ustedes lo van a ver cuando estén leyendo el capítulo de la Biblia. Pero lo importante de rescatar es que entre los descendientes de la dinastía de Saúl y David no quedó ninguna animosidad, y que David ganó el reconocimiento de todo Israel mientras la dinastía de Saúl fue eliminada del poder político. David ganó la aceptación de la totalidad de la nación, cosa que alarmó a los filisteos, y en un enfrentamiento entre ellos ocupan la ciudad de Sión antes de la conquista. David les derrota 2 veces y así se aseguraba de que los filisteos ya no interfirieran en la unificación del pueblo de Israel bajo su mando. Entonces David, buscando un lugar central para la capital de su unificación, se vuelve hacia la ciudad de Jerusalén, que era un lugar estratégico y menos vulnerable a ser atacado. Y allí expulsa a los jebuseos en una batalla, eso lo encuentran en Primera de Crónicas 11:7, y la llama la ciudad de David. Así pues, cuando asume el reinado sobre todas las 12 tribus, nombra a Jerusalén como su capital política. Mediante un contrato con los fenicios se construyó un palacio magnífico para David como el rey. Y eso está en 2 de Samuel. Por eso le digo que están bien unidas los libros. Al mismo tiempo que Jerusalén se convirtió en el centro religioso de toda la nación, con ese renovado interés, David se volvió deseoso de construir un lugar permanente para la adoración, para el culto, el templo. Fue y compartió esa idea con Natán, el profeta, quien estuvo de acuerdo. Sin embargo, al día siguiente, Natán le dice a David que la construcción del templo no será bajo él, que quedará pospuesta hasta que el hijo de David fuese establecido en su trono. Y yo me imagino que de principio debe haber sido un poquito chocante. Mas, sin embargo, dentro de su sabiduría, agradó a David porque así él se daba cuenta y entendía que Dios estaba estableciendo una sucesión y no le iba a pasar lo mismo que le pasó a Saúl, que su hijo sí llegaría a ser rey. Y esta promesa se extiende mucho más allá del tiempo. La semilla de David incluía más que a Salomón, ya que esta orden divina establece claramente que el trono de Dios sería
para siempre. Aun si la iniquidad y el pecado prevaleciese en la posteridad de David, Dios los juzgaría temporalmente y los castigaría, pero no haría perder el derecho a la promesa, a ese linaje, ni perderían su merced indefinidamente. Ningún reinado terrestre ha tenido una duración eterna tales como el cielo y la tierra, ¿verdad que sí? Pues el reinado de David tampoco. Sin eslabonar su linaje con Jesús, quien específicamente está identificado en el Nuevo Testamento. Así Dios es una de las promesas mesiánicas que encontramos de la venida de Jesús. Porque será Jesús, es una revelación completa del Mesías y su reinado eterno y se da más adelante por los profetas de los siglos venideros. Pero esta es la base de esa promesa mesiánica, la promesa que le hace a David de que será, por eso a Jesús le gritaban, Jesús, hijo de David, porque venía de esa línea, de ese linaje mesiánico, de esa promesa con la que David se encontró. Esto me lleva a otra de las cosas que aprendí. Y es que hay que respetar a Dios y a las autoridades o los líderes. Aunque David ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, él supo esperar pacientemente su momento. Todo el tiempo respetó a Saúl, incluso cuando éste le buscaba para matarlo, porque Saúl quería matarlo. David incluso también tuvo oportunidad de matar a Saúl en varias ocasiones y terminar con esa tortura que él tenía de estar huyendo todo el tiempo. Pero sabía que Saúl era un ungido de Dios y también, a pesar de sus errores, él nunca se atrevió a hacerle daño. Ahora, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que se le negó a David el privilegio de construir el templo? Yo quiero que recordemos que David y su reinado estuvieron caracterizados por un tiempo de guerra continuamente. En los tiempos de Salomón, que es su hijo, se va a gozar un tiempo de una paz por más tiempo, cosa que era mejor la oportunidad para construir el templo. Sin embargo, en 2 de Samuel y en el libro de Crónicas hay una lista de las naciones que David conquistó y él comparte con esas naciones las responsabilidades, pero también comparte las bendiciones. David derrotó a los amonitas, a los sirios, a los filisteos. Habría tiempo de construir un templo cuando estaban en medio de todas esas guerras y esas batallas. No, definitivamente. Todas esas batallas las van a encontrar cuando lean los libros. Ahora quiero hablar de la prosperidad y la supremacía. En 2 de Samuel van a encontrar que había una lista grandísima de naciones que fueron conquistadas. Y en 1 de Crónicas. David comparte esas responsabilidades y esas bendiciones, está en el libro de 2 de Samuel y en 1 de Crónicas. Pero aquí también surge una maldición y es una hambruna, surge el hambre. Y esa la vamos a ver en 2 de Samuel 21, del 1 al 14. Yo quiero destacarles que durante todas esas guerras y la expansión nacional, en una de las batallas, David permitió que los gabaonitas eran una tribu con la que Josué había hecho una alianza en el tiempo de Josué. Y él le dice, está bien, yo les voy a permitir que ustedes maten a 7 de los descendientes de Saúl. Y Dios les reveló a David que el hambre era un juicio por el terrible pecado cometido por Saúl al tratar de exterminar a los gabaonitas. O sea, Saúl trata de exterminar a los gabaonitas cuando ellos ya habían hecho un pacto con Josué. Y por esa razón, aún este tiempo atrás, es que viene esta maldición, es que viene esta hambruna.
Sin embargo, cuando David permite que maten a estos 7 descendientes de Saúl, él se asegura de hacerse cargo de Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? El hijo de Jonatán. Él se hace cargo de él y lo provee, lo protege y le da provisión de por vida para que no le falte nada. Eso nos habla del corazón que tenía David. Como rey de Israel, David siempre reconoció que Dios fue quien garantizó el éxito de él en cada una de sus batallas. Siempre le dio la gloria a Dios. Siempre dijo que él era el autor de su prosperidad material. Hay un salmo, el Salmo 18, es un cántico hermoso que hace David reconociendo la grandeza de Dios y que todo se lo debe a él. De un muchachito, pastor, sirviente de la corte real, proscrito por Israel, y finalmente un arquitecto y constructor del gran imperio de Israel, David siempre le dio la gloria a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa en la situación en que estemos, no importa lo que estemos viviendo, de todas maneras hay que darle la gloria y la honra a Él. No importa lo que estemos viviendo, si fui un pastorcito y Dios me dio la sabiduría para poder derrotar un gigante, si fui no sé, me echaron del país, me tuve que ir huyendo de mi país y estoy aquí ahora y a lo mejor no tengo los papeles y a lo mejor no estoy. De todas maneras, para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Hay un propósito de Dios en nuestras vidas y para eso tenemos que estar siempre agradecidos con Él. Lamentablemente, David, pues como todos nosotros, no era perfecto. Y las imperfecciones en el carácter de una persona en las Sagradas Escrituras no se toman a juego. No podemos echarnos de la vista larga. Al contrario, un rey que caía en pecado no podía escapar de los juicios de Dios. Y eso David lo sabía. David, como un pecador arrepentido, reconoció su iniquidad y así se cualificó como un hombre que agradaba a Dios. Eso está en 1 Samuel 13:14. Recordemos que él practicaba la poligamia. Tenía no sé cuántas esposas. Ya fuera por un acuerdo comercial, ya fuera por un acuerdo político, si le convenía, allá se casaba con ella, los hijos, toda la cosa. Pero la poligamia en el Nuevo Testamento está prohibida, punto. Pero de todas maneras, algunos de estos matrimonios, a pesar de que eran por conveniencia política, hizo que David sufriera las consecuencias de esos crímenes. Tan es así que podemos recordar el crimen de incesto, donde uno de sus hijos violó a una hermana. El más lindo, este es el más que yo recuerdo. ¿Se acuerdan cuando él mandó a su mejor soldado, Uriel, al frente de batalla para que se muriera, para él quedarse con, ¿sabes?, la mujer? ¡Qué chévere! El crimen perfecto. Nadie se iba a dar cuenta. Nadie iba a decir nada porque él murió en el frente de batalla. ¿Sí o no? ¿Quién era el único que lo sabía? ¿Qué te quiero decir con esto? Hay mucha gente que dice, ay, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿En serio? De Dios no podemos escondernos. No hay lugar donde podamos escondernos. Así que Betsabé, casada con Urías, se convirtió en su esposa y todo quedó en secreto ante el pueblo, pero ese crimen perfecto era conocido por Dios. Así que el profeta Natán lo descubrió y afortunadamente David se arrepintió,
Si no, ya me imagino lo que hubiese podido pasar. Se le concede el perdón, pero las consecuencias fueron ciertamente graves. Hubo muchos pecados, la falta de disciplina hizo que él fuera un ejemplo bien malo para sus hijos. Y vinieron muchos otros pecados desde la inmoralidad y rebelión y todas esas cosas. Pero ¿qué podemos sacar bueno de David en eso? Que David supo reconocer sus errores y sobre todo supo pedir perdón. Una de las cualidades más importantes de David era esa humildad para reconocer que cada vez que cometió un error, iba con un arrepentimiento genuino. Cuando David era consciente de que el pecado que había cometido, realmente David sufría. Lo podemos ver en la lectura que él sufría porque se daba cuenta y se arrepentía de todo corazón y le pedía con toda la humildad el perdón a Dios. Y esto permitía que recibiera el perdón y retomara las fuerzas para seguir adelante. A veces nos sentimos indignos, a veces cometemos pecados sin querer y me preocupa que en ocasiones, no importa, Dios me va a perdonar. Dios me va a perdonar. Ay, Señor, perdóname porque yo no quería hacerlo. ¿Te estás arrepintiendo de corazón, de verdad? Es en humildad que estás llevando tu pecado frente a Él y diciéndome, perdóname, Señor, y ayúdame a no hacerlo nunca más. Porque Dios en su infinita misericordia nos ha dicho que Él nos va a perdonar. Pero Él nos va a perdonar si venimos ante su presencia realmente humillados y reconociendo de todo corazón que hemos pecado y que no queremos volverlo a hacerlo otra vez. Amén. David. Pasado y futuro de David. El pecado de hacer hizo otro pecado. A él nadie le dijo que fuera a hacer el censo en el pueblo, pero él mandó a hacer el censo. ¿Qué pasa con el censo? Eso no tiene nada de malo, ¿no les parece? Pero ¿cuál era la verdadera intención de David al hacer el censo? Quería saber cuánta tierra se había apoderado, cuántos hombres tenía él como sus soldados, cuántos caballos, cuántos carruajes. O sea, ¿qué motivó a David a querer hacer ese censo? Creo yo, y me mueve a pensar que cometió el pecado de querer ser reconocido, de olvidarme de que Dios me dio todas esas habilidades, todos esos hombres, todas esas caballos, todos esos carruajes. Y lo toma como un logro personal, olvidándose de Dios. Eso me lleva a pensar cuántas veces nosotros hacemos cosas sin pensar si eso será del agrado de Dios. ¿Me mandó Dios a hacer eso? ¿O está de acuerdo Dios con que yo haga eso? ¿Por qué razón no nos paramos a pensar primero si eso es del agrado de Dios? Si Dios está de acuerdo con eso que yo quiero hacer. El pecado de hacer ese censo en el pueblo, pues lo vamos a ver en 2 de Samuel y 1 de Crónica. Ahí pues la situación se convierte un poquito más difícil, porque al estar bajo ese orgullo, David llega el momento en que fue consciente de su pecado y vino el profeta Gad y le dijo que tenía la opción de escoger un castigo y le da 3 castigos a escoger.
Y obviamente él escogió uno de ellos, que era que una peste les atacara por 3 días, entendiendo él que era el menor de los castigos, probablemente. Y en la misericordia de Dios, ese castigo duró solamente un día, pero en ese día murieron más de 70,000 personas en todo Israel. Así que David ve el ángel y está orando y está llorando y está pidiéndole, haciendo una plegaria de intercesión por su pueblo, sabiendo que el pecado lo había cometido él, pero lo estaba pagando su pueblo. Así que Dios ve el corazón de David una vez más y le deja el castigo por un solo día, y aunque mueren 70,000 personas. Y David reconoció y quedó tan impresionado que determinó que en aquel lugar donde él estaba orando fuera el altar del holocausto. Allí tenía que ser erguido el templo, y ese es el monte de Moriah, que es el lugar donde él escoge para que se levante el templo. Con el reino ya bien organizado y ya David entrado más en años, David dedica los últimos años de su vida a hacer los preparativos para la construcción del templo. Y puedo asegurarles que en la Biblia les dice hasta los más mínimos detalles: la compra de los materiales, la estructura de cada parte del templo. También hizo la estructura de cómo serían los cultos religiosos. Y en una asamblea pública, David encargó a príncipes y a sacerdotes para que reconocieran a Salomón ya como a su hijo, como su sucesor. En ese momento él asigna 38,000 levitas al ministerio. Algunos eran para guardar las puertas, otros eran músicos. Todo lo que concernía a la música, él fue muy detallado, lo van a ver también cuando lean, tanto en voces como en música instrumental. Así que todo fue muy bien calculado. Otros levitas fueron encargados de la tesorería para cuidar todos los regalos y las donaciones. Y en 2 de Samuel, las últimas palabras de David revelan la grandeza del héroe más honrado de Israel. Expresa su acción de gracias y alabanza por toda una vida llena de grandes victorias y liberaciones. Y aquí es donde él habla proféticamente respecto a la duración eterna del reino. Dios le había afianzado una alianza eterna que fue cumplida con Jesús. Así que la última cualidad que yo creo que deberíamos imitar de David es tener total sometimiento a la voluntad de Dios. En cada circunstancia de su vida, David tomó la decisión de obedecer a Dios, independientemente de lo que él deseara, independientemente de sus deseos personales. Y el ejemplo de esto, claro, lo podemos leer en 1 de Crónicas 28, del 2 al 7, que ya bien establecido David quiso construir una casa, y la intención era construir esa casa para llevar el cofre del pacto, el pacto del Señor, un lugar donde fuera como el trono de Dios. Sin embargo, Dios no le permitió, porque como ya les dije, había participado en muchas guerras y había matado a mucha gente. Y en cambio le dijo que sería su hijo Salomón quien construiría el templo. David colaboró con el mejor entusiasmo hasta donde Dios le permitió. Aunque no era lo que él había deseado en un primer lugar, se quedó conforme y tranquilo con la voluntad de Dios, porque sabía que Dios iba a cumplir su promesa siempre. Esas 5 lecciones fueron importantes que aprendemos en la vida de David, porque no siempre es sencillo seguir la voluntad de Dios. Pero si ponemos todo de nuestra parte y pedimos la ayuda de Dios, yo les aseguro que Él nos oye.
Y solo así Dios nos permitirá cumplir su propósito en nosotros y llegar a ser como yo me encantaría ser, que algún día Él diga que yo tengo mi corazón conforme a su corazón. Amén. Entonces entramos a la era dorada de Salomón, que era la paz y la prosperidad. Y eso me recuerda muchísimo a algo que está sonando por ahí últimamente, cuando nos están hablando de la próxima venida de Cristo, que yo creo que está bien, bien cerquita. Pero cuando dicen paz en el mundo, será cuando estemos acercándonos a más cerca del juicio final, que espero que nosotros no lo veamos, porque ya nos hayamos ido con el Señor. Pero la era dorada de Salomón estuvo caracterizada por esa paz y esa prosperidad en el reino. David ya había establecido el reino totalmente, así que ahora Salomón lo que vino es a recoger los frutos de todo el trabajo de su papá. En Primera de Reyes del 1 al 41, habla de todo ese traslado de poder. Y el punto focal en ambos libros, tanto en Primera de Reyes como en Segunda de Crónica, aquí lo más importante va a ser la construcción del templo. Otros proyectos como el comercio, los negocios y el progreso industrial y la sabia administración del reinado están solo brevemente mencionados, excepto por todo lo que respecta a la construcción del templo que se asigna a la primera década del reinado. Y también a la construcción de un palacio hermoso, maravilloso, que tardó 13 años en construirse para Salomón. El orden cronológico, pues, Salomón es establecido como rey, surge como un gobernante único. Dios lo llena de una sabiduría enorme y con esa sabiduría es con la que Salomón comienza la administración y lo lleva al comercio y a la prosperidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay algo en que nosotros debemos estar conscientes es de que cuando vamos a hacer algo, debemos pedirle a Dios sabiduría. Que esa sabiduría nos acompañe para saber si de verdad estamos haciendo la verdadera voluntad de Dios. Y si es así, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál es la manera más efectiva para crear esa misma prosperidad? Porque Dios no nos quiere que no seamos prósperos. Él dice que quiere que prosperemos así como prospera nuestra alma. Pero eso como único lo vamos a conseguir es pidiéndole a Él esa sabiduría. Después el libro nos habla del programa de la construcción del templo, la dedicación del templo y el establecimiento de ciudades, las relaciones internacionales y todo lo demás. Bueno, vamos al establecimiento del trono de Salomón. El establecimiento del trono, el acceso de Salomón al trono de su padre definitivamente tuvo oposición. En cierto sentido, estaba justificado. ¿Por qué razón? Porque David tenía hijos mayores, tenía otros hijos. Y ellos, pues, obviamente, Amón y Absalón habían sido muertos, pero Caleb, que era el tercer hijo mayor de David, ese había muerto también, ya que no es mencionado, pero Adonías se hallaba el próximo en la línea de sucesión, era el cuarto. Por otra parte, la debilidad de David y sus problemas domésticos era evidente la falta de disciplina que tenía él en su familia. Adonías no había sido enseñado a respetar el hecho divinamente revelado de que Salomón tenía que ser el heredero de David. O sea, él como papá no le enseñó a sus hijos que eso era un mandato de Dios. Te pregunto, ¿cuántas veces nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos los mandatos de Dios? ¿Cuántas veces dependemos de que otra persona le diga
lo que nosotros como papás deberíamos enseñarles. Adonías se apropió de una escolta de 50 hombres con caballos y carros de carrera y pidió apoyo, invitando a otro sacerdote de Jerusalén, que era Abiatar, y le pidió que lo ungiera como rey. Y ese suceso empezó a suceder en los jardines reales al sur de Jerusalén, ni siquiera lo hizo en la misma Jerusalén. Pero como las cosas son así, en aquella reunión de los oficiales de gobernantes y la familia real, estaba Natán el profeta y estaba el comandante del ejército de David y había un sacerdote y estaba Salomón con su mamá Betsabé. Y cuando se enteran de que allá en el sur están haciendo una reunión para nombrarlo como rey, Natán y Betsabé inmediatamente fueron a donde David y como resultado Salomón cabalga sobre la mula del rey David hasta Gihón, escoltado por Benaya, y allí logra que lo unjan como rey. Obviamente su hermano, al darse cuenta, salen huyendo, se esconden, y ahí vemos lo que es el no tener el no haber sido instruido en la palabra de Dios, el no saber. Y entonces le entró el temor de que su hermano lo fuera a mandar a matar y todas esas otras cosas. Así que Salomón fue oficialmente coronado y reconocido. Eso está en Primera de Crónicas 28:1. Y con los oficiales y los hombres de Estado en su totalidad de la nación presente, David hizo entrega de su poder confiando sus responsabilidades a Salomón y le explicó al pueblo la realidad de lo sucedido, ya que Salomón tenía que ser el rey porque había sido elegido por Dios. En una charla privada con Salomón, David le recordó a su hijo su responsabilidad de obedecer la ley de Moisés. Era un mandato. En sus últimas palabras en el lecho de muerte, David le hace saber a Salomón el hecho de que sangre inocente había sido derramada y que cuando él tuvo que huir de Jerusalén, hubo mucha gente que fue muy buena con él y le dieron acogida, aun cuando estaba la rebelión de Absalón. Pero tras la muerte de David, Salomón reforzó su derecho al trono, eliminando cualquier posible conspirador. O sea, se olvidó de las palabras de su papá, de que tuviera misericordia, y él se encargó de eliminar a todo aquel que pudiera presentar una amenaza para el reino. Eliminó a Adonías, lo ejecutó, Abiatar fue suprimido en lugar de honor. O sea, él quitó del medio todo aquel que pudiera representar un problema para él. Salomón asumió el caudillaje de Israel a una edad muy temprana. Ciertamente, dicen las escrituras que tenía dicen los historiadores, que tenía menos de 30 años y quizás tenía hasta solo 20 años. Sintiendo la necesidad de la sabiduría divina, él reunió a los israelitas que estaban en Gabaón, donde estaba situado el tabernáculo y el altar de bronce, y hizo un gran sacrificio. Mediante un sueño, él recibió la seguridad, la divina seguridad, de que su petición para la sabiduría le sería concedida. Además, él tenía una mente privilegiada. Dios también lo dotó de riquezas, de honores, y le dio una larga vida. Todo esto condicionado a que él fuera obediente. Te pregunto, o te digo, ¿cuántas de las promesas que vemos en la palabra nosotros las queremos para nosotros? Yo las quiero todas, que no se quede ninguna. Ahora, todas esas promesas
tienen una condición, y es que yo tengo que ser obediente. ¿Cuán obediente soy para merecerme todas esas promesas que yo quiero? Que Él me prometió con una sola condición: obediencia. Salomón se convirtió en una fuente de hechos maravilloso. La decisión dada por el rey cuando dos mujeres, la vimos el domingo pasado, cuando estaban las dos muchachitas, las dos mamás que se acostaron a dormir con sus niños. Una duerme encima del otro, el bebé muere y ella se lo cambia a la otra que está dormida, y cuando se despierta la mamá la ve: este no es mi hijo, está muerto pero no es mi hijo es ese. Y él dice: no, ese no es tu hijo. Y van al frente del rey. Los que estuvieron aquí el domingo la vimos, los niños representaron eso hermosamente. Y Salomón les dice: ok, tráiganme una espada y yo corto al niño por la mitad, y tú te llevas la mitad y tú te llevas la mitad. ¿Listo? Y la verdadera madre le dice obviamente: no hagas eso, déjaselo a ella. ¿Por qué razón? Porque prefirió una madre que su hijo estuviera vivo, aunque no estuviera con ella. Inmediatamente Salomón, obviamente su sabiduría redundante, dice: entréguenle el niño a ella porque ella es su verdadera madre. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en situaciones donde quizás sin darnos cuenta, quizás no nos damos cuenta y tomamos una acción que puede repercutir en nuestros hijos, en nuestra familia o hasta en nosotros mismos? Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de pedir sabiduría y buscar justicia. ¿Y dónde buscamos la justicia? En Él. Y Él nos recompensará de la forma correcta, porque suya es la justicia, no nuestra. Bueno, entonces vamos con la organización del reino. Y es muy poca la información que se da al respecto, pero aparentemente fue sencilla en sus principios. Indudablemente se hizo más compleja con el paso de los años y con la responsabilidad que iba creciendo. Por ejemplo, la cuestión de las tributarias, como siempre, los taxes, se dividieron en 12 reinos, en 12 distritos. Todos tenían que suministrar provisiones para el gobierno central, uno cada mes por año. ¿Se les parece a los taxes aquí en abril? Todo el pueblo tenía que pagar para mantener el gobierno central. Y se dice que Salomón mantuvo un ejército más grande que el que tenía David. Dice que él añadió 1,400 carros de batalla y 12,000 jinetes entre Jerusalén y otras ciudades. Era una organización eficiente y sabia. Era una sabia administración y eran esenciales para mantener el Estado y la prosperidad y el progreso. Y ahora sí nos vamos a la parte más importante en el vasto y extenso programa de construcciones del rey Salomón. Si el pastor me pone el videíto del templo. Sí. Esto fue lo más importante. Aproximadamente 50% del relato bíblico del reinado de Salomón se dedica a la construcción y dedicación de este centro focal en la religión de Israel. Y obviamente marca el cumplimiento y el sincero deseo de David de establecer un lugar para el culto divino. En el libro dice exactamente detallado todas las medidas. Así como fue con Moisés, también lo fue con Salomón. Se ve la entrada, que la capacidad era como para recibir cientos y miles de personas. El altar de sacrificio estaba todo rodeado de oro.
fundido. La madera la trajeron de ciertos lugares, que era una madera sumamente especial. Pasamos a la parte del altar del holocausto y aquí está la entrada principal. Paredes, piso, todo estaba cubierto en oro. Candelabro. Impresionante, ¿no? Obviamente esto es una imaginación de toda la descripción que se da, no solo bíblicamente, sino históricamente. Este es el lugar santísimo. Estaba la entrada, el arca del pacto, donde se guardaban las tablas de Moisés. Impresionante, ¿no? Yo me imagino que los sacerdotes al entrar al lugar santísimo bajo toda esa majestuosidad debe haber sido sumamente impresionante. Bueno, el historiador judío Josefo dice que el templo, la construcción. El libro bíblico Segunda de Samuel, Hiram, el rey primero, rey de la ciudad de Fenicia, se convierte en un aliado de David tras la conquista de Jerusalén y su amistad continúa después de que Salomón suceda a David, según los libros bíblicos. Y Hiram accede a la petición de Salomón de suministrarle los cedros, eso eran las maderas, y los cedros y los cipreses para la construcción del templo. Y le dice a Salomón que le enviará árboles por mar y los convertiré en balsas para que vayan por mar al lugar donde tú me indiques. A cambio de la madera, Salomón le envía trigo y aceite. Salomón también trae un hábil artesano de Tiro, que se llamaba Hiram, que supervisa la construcción del templo. Todas las piedras tenían que ser cortadas de cierta manera, todo el oro, todo tenía que estar según las indicaciones. Según Primera de Reyes, los cimientos del templo se colocan el segundo mes del cuarto año del reinado de Salomón, en el cuarto año de su reinado. Pero la construcción se completa en el octavo mes del 11º año de Salomón, por lo que yo saco números y me suma 7 años. El número 7, el número de la perfección. Después de que el templo y el palacio que tardaron otros 13 años más, se completaron, Salomón le da a Hiram 20 ciudades de Galilea como pago parcial por todos los bienes que fueron recibidos. Pero cuando Hiram viene a ver las ciudades, no está muy contento. Le dice, pero ¿y qué son estas ciudades que tú me has dado, hermano mío? Y ya vemos ahí la inconformidad que más adelante se convierte en problema. En el segundo de Crónicas se completan algunos de los detalles de la construcción que no se dan en Primera de Reyes, pero se afirma que los árboles que enviaron en las balsas fueron enviados a la ciudad y que a cambio de la madera, Salomón también enviaba a otras ciudades trigo y aceite. En el libro de Primera de Reyes 8, del 1 al 9, y también en el Segunda de Crónicas, se registra que en el 7º mes del año, en la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes y los levitas trajeron el arca del pacto, el arca de la alianza, desde la ciudad de David y lo colocaron dentro del lugar santísimo. Y viene entonces la dedicación del templo. Otra vez, en Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas,
se ve la dedicación del templo, se relata los acontecimientos de la dedicación del templo. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santísimo, después de colocar el arca allí, el templo se llenó de una nube negra, completa, abrumadora, que interrumpió la ceremonia que estaban dando. Y la interrumpe porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor de tal manera que los sacerdotes no podían estar parados para ministrar. Obviamente, Salomón interpreta esta nube, como una prueba piadosa de que su obra estaba siendo aceptada por el Señor. El templo estaba aceptado. Primera de Reyes 8 dice: el Señor ha dicho que habitará en la espesa oscuridad. Te he construido una casa excelsa, un lugar que habites para siempre. Y la alusión era al libro de Levíticos 16:2, donde decía, el Señor le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en el santuario que está tras el velo, ni ante la tapa que está sobre el arca, para que no muera, porque yo me manifestaré en una nube sobre la tapa. O sea, que era una confirmación con este humo, con esta nube, de que Dios estaba de acuerdo. Salomón tenía así todas las garantías para relacionar esta teofanía con esa nube oscura. Así que Salomón se dirigió entonces a toda la asamblea de Israel en oración, señalando que la construcción del templo representaba el cumplimiento de la promesa de Dios a David, dedicando el templo como un lugar de oración y reconciliación para que el pueblo de Israel y para los extranjeros que vivían en Israel, y destacando que Dios vive en los cielos, no puede estar realmente contenido en un solo edificio. La dedicación concluyó con una celebración musical y sacrificios que, según dice, incluían 22,000 toros y 120,000 ovejas. Estos sacrificios se ofrecieron fuera del templo, en el centro del patio que estaba frente a la casa del Señor, porque el altar del interior del templo, a pesar de ser tan amplio, no era lo suficientemente grande como para todas las ofrendas que llevaron en ese día. La celebración duró 8 días y contó con la presencia de una asamblea muy grande, reunida desde la entrada de la ciudad de Ama hasta el arroyo de Egipto. La posterior fiesta de los tabernáculos alargó toda la celebración a 14 días, antes de que el pueblo fuera despedido para que se marcharan a sus casas. Después de la dedicación, Salomón oye en un sueño que Dios ha escuchado su oración y que Dios seguirá escuchando las oraciones del pueblo de Israel si adoptan las 4 formas en que podían mover a Dios a actuar. ¿Y cuáles son esas 4 formas que mueven la mano de Dios? Número 1, humildad. Tenemos que humillarnos ante Dios para ver mover su mano. Número 2, oración. Si no hay oración, es imposible agradar a Dios. Número 3, la búsqueda de su rostro. Buscar el rostro de Dios en oración, en humildad. Y obviamente, la 4 y más importante, es igual de importante, pero es la que a veces nos cuesta un poquito, es alejarnos de los malos caminos. Humildad, oración, búsqueda de su rostro y alejarnos de los malos caminos. Por el contrario, si nos apartamos y abandonamos los mandamientos de Dios y adoramos otros dioses, entonces Dios abandonaría su templo, donde decía: esta casa que he santificado para mi nombre, la echaré de mi vista. ¿Pero qué pasó aquí? El templo fue saqueado por el rey del imperio neobabilónico, Nabucodonosor, cuando los babilonios atacaron Jerusalén durante el breve reinado de Joaquín de Judá, cerca del año 598 a.C. Una década más tarde,
Nabucodonosor volvió a atacar a Jerusalén y después de 30 meses finalmente abrió una brecha entre las murallas de la ciudad, ya para el año 587, quemando totalmente el templo junto con la mayor parte de la ciudad. Eso está en Segunda de Reyes 25. Según la tradición judía, el templo fue destruido en el mes 9 del calendario hebreo. ¿Qué pasaría? ¿Por qué Dios permitió que se destruyera el templo? El historiador Josefo dice que el templo fue quemado 470 años y 6 meses y 10 días después de su construcción. Yo, como dice el pastor, ¿me permiten usar mi imaginación? Yo me imagino que el pueblo se apartó, que el pueblo no se humilló, que el pueblo decidió andar por malos caminos y no buscó el rostro de Dios. Y por esa razón, entiendo yo, que Dios permitió que el templo fuese destruido. Con eso termino el capítulo 8 para comenzar con el capítulo 9 del libro, para los que están con el libro. El capítulo 9 comienza el reino dividido. Y es que el pueblo de Israel, pues siendo el pueblo escogido por Dios, le ha pasado de todo. Ya sabemos por qué. Pero los dos reinos que surgieron tras la muerte de Salomón son comúnmente reconocidos y diferenciados a la vez como el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era el más pequeño, que estaba gobernada por la dinastía de David, desde su capital en Jerusalén. Consistía en solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte designa las tribus disidentes que hicieron a Jeroboam su rey, y ese reino duró hasta el año 722 a.C., y su capital fueron moviéndola a Siquem, Tirsa y Samaria. Las designaciones bíblicas comunes para estos dos reinos, el reino del norte le llaman Israel y el del sur, Judá. El reino del sur, originalmente Judá, originalmente el nombre de Israel fue dado a Jacob durante toda su vida, ya que fue aplicado a sus hijos. Siempre desde entonces cualquier descendiente de Jacob ha sido referido como un israelita. De ahí surge la palabra israelita. Desde los tiempos patriarcales, la ocupación de Canaán, Israel ha especificado la totalidad de la nación hebrea. Esta designación prevaleció durante la monarquía de David y de Salomón, incluso aunque estaba dividida a principios del reinado de David. La tribu de Judá se hallaba estratégicamente situada y excepcionalmente fuerte. Llegó a su prominencia durante el tiempo de Saúl, y después de la división, el nombre de Judá identificaba al reino del sur, que continuó su alianza con la dinastía de David. Efraín, estando situada al norte, Benjamín y Judá, Efraín representaba la oposición a Judá y con frecuencia incluía la totalidad del reino del norte. Así que si hacemos una cronología, este es el primer periodo de la historia del Antiguo Testamento en que algunas fechas pueden ser fijadas con cierta certeza. Anteriormente, pues, era una aproximación, pero estas pueden ser bastante claras. La historia secular, descubierta mediante la investigación arqueológica, proporciona esa lista que cuenta para cada año de la historia. Pero realmente yo no los voy a aburrir a ustedes ahora con la historia de la cronología y de los años, porque lo más valioso para los historiadores modernos es que el material astronómico que se ha hecho posible comprobar
la precisión de sus datos numerosos puntos de tal forma que el canon de Ptolomeo puede ser usado como una guía histórica con la mayor confianza, lo que nos demuestra una vez más que en el mundo secular esto no es una historia inventada, esto es una historia que puede ser comprobada. Hubo un periodo de 12 años de la historia asiria que ha surgido una pista para podernos dar cronológicamente cómo fueron sucediendo las batallas que surgían entre el norte y el sur, el reino del norte y el reino del sur. El periodo del reino dividido se piensa o se ha calculado aproximadamente en 3 siglos y medio. O sea, 350 años de guerra, se podrán imaginar. El más amplio estudio de la cronología para ese periodo del reino dividido está publicado en libros seculares que comprueban una vez más la existencia. De esas, las fechas más importantes que yo les puedo decir es la división del reino, que se supone que fue en el año 931 a.C., la caída de Samaria en el 722, la caída de Jerusalén en el 586. Acuérdense que antes de Cristo venimos de atrás para adelante. Así que están las diferentes, en los que tienen el libro pueden ver cuáles son las diferentes dinastías, todos los reyes y todos los profetas. Pero eso les estaba hablando del mundo secular, de lo que se puede comprobar secularmente, comprobando una vez más que nadie se inventó esta historia. En cuanto al relato bíblico, la primera fuente literaria de la era del reino dividido es Primera de Reyes, desde el 11.1 hasta Segunda de Reyes 25.30. Puede encontrarse material suplementario de este reino dividido en Isaías, en Jeremías y otros profetas que nos reflejan la cultura contemporánea. La única fuente que presenta un relato histórico continuo del Reino del Norte es Primera de Reyes, desde el 12.1 hasta Segunda de Reyes 17.41. Integrado en este registro se hallan los acontecimientos contemporáneos del Reino del Sur, con la terminación del Reino del Norte en el año 722 a.C. El autor del Libro de Reyes continúa el relato del Reino del Sur en Segunda de Reyes hasta la caída de Jerusalén. Puesto que cada reino tuvo aproximadamente una lista de 20 gobernantes, es esencial un pequeño análisis para evitar la confusión. Y la mejor forma de hacer eso, yo les invito a que vean en el libro unas tablas, porque las tablas le da exactamente en Primera de Reyes quiénes son los reyes, tanto de Judá como de Israel. Y puesto que Israel dejó de existir como gobierno independiente, la última parte de Reyes se dedica al relato del Reino del Sur. Israel quedó reducida a solo una pequeña provincia en Asiria. Son muchísimos reyes. Las relaciones internacionales son vitalmente significativas durante esos siglos, cuando el imperio de Salomón se dividió en esos 2 reinos y que finalmente cayó ante la fuerza y los poderes de los extranjeros. Estando estratégicamente situada en lo que se llamaba el creciente fértil, que era entre Egipto y Mesopotamia, no podían escapar la presión de varias naciones que surgían con gran poder durante ese periodo. Todo el mundo quería esas tierras, todo el mundo quería estar ahí. El reino de Aramea, con Damasco como capital, fue lo que entonces se conoció como Siria. Durante 2 siglos gozó de poder y prosperidad a expensas de Israel. Cuando expandió su reino, Salomón extendió la frontera de su reino a 160 kilómetros más allá de Damasco y continuando con Hamar sobre el oriente, estableciendo ciudades para tener aprovisionamiento, para poder guardar provisiones. Durante 2 siglos, Siria llegó a ser
un serio contendiente por el poder de la zona de lo que era Siria-Palestina. La guerra entre Judá y el reino del norte permitió a Siria la oportunidad de emerger como la nación más fuerte en Canaán. Tomando posesión de una parte del reino de Israel en el norte, Ben-Hadad estuvo en condición de controlar las rutas de las caravanas a Fenicia, que proporcionó una inmensa riqueza a Damasco, reforzando así el gobierno de Siria. Y hay muchísimas cosas más que surgieron, obviamente, lo que iba marcando la decadencia completa, ya fuera del reino del norte o del sur, del pueblo de Israel. En el rincón nordeste de esa creciente fértil se encontraba el país de Asiria. El nombre de Asiria se debe al dios que ellos adoraban, que era Asur. La importancia de Asiria durante el periodo del reino dividido se hace aparentemente inmediatamente por el hecho de que la cima de su poder absorbió a los dos reinos. Ellos se quedaron como reyes. Por aproximadamente 2 siglos y medio, ejerció tremenda influencia sobre los acontecimientos de la tierra de Canaán y de aquí con tanta frecuencia que aparezca en los registros bíblicos Asiria. La verdadera historia de Asiria tiene su comienzo aproximadamente en el año 1100 a.C. y extendió su poder hacia el oeste del Mediterráneo, dominando todas las naciones más pequeñas y débiles existentes en la zona. Sin embargo, durante los siguientes 2 siglos, el poder asirio retrocede, mientras que Israel, bajo David y Salomón, surgieron como un poder dominante. Esto fue al principio, o sea, estamos yendo para atrás. Durante David y Salomón, ellos sí tuvieron ese poder. Mas, sin embargo, tras haber desarrollado un fuerte poder militar, Asiria, luego de David y Salomón, se convierte en esa nación poderosa. Por casi un siglo, el poder asirio se pierde en las neblinas del fondo histórico, pero durante el reinado y este nombre nunca me lo puedo, Asurbanipal, el imperio asirio alcanzó su máxima riqueza y su máximo prestigio. En Egipto, llevó a sus ejércitos hasta algo así como 800 kilómetros por el río Nilo, capturando a todo el que estaba a cargo de Babilonia, y resultó con la captura de la ciudad de Babilonia. Y aunque era cruel y rudo como general y militar, este era conocido y recordado por su profundo interés en la religión, en los científicos y en las obras literarias. Así que envió escribas por toda Siria y Babilonia para copiar todos los registros de la creación, del diluvio y de la antigua historia del país, y obtuvo una gran cantidad de material para la Biblioteca Real de Nínive. A él tenemos que agradecerle esa recopilación de datos y todo lo que podemos conformar del mundo secular, de las historias, como le decía del principio, desde la creación, el diluvio y todos los pueblos siguientes. En menos de 3 años después de la muerte de este rey asirio, que había ejercido tanta influencia, se desvaneció para no volver a levantarse jamás. Los 3 gobernantes que le sucedieron fueron incapaces de enfrentarse con los reinos que surgían entre Media y Babilonia. Nínive cayó en 612 a.C. con las batallas de Aram expandiéndose hacia el oeste, y el reino babilonio absorbió completamente el reino del sur y destruyó a Jerusalén en el año 586 a.C. Es triste cómo el pueblo de Israel, con tantas bendiciones, con tanta certeza, habiendo sido tan poderoso y tan bendecido, llega a perder de esta forma tan trágica. ¿Por qué razón? A lo único que puedo pensar es a la testadurez, eran testarudos,
se apartaban de la palabra de Dios, no eran obedientes, no eran humildes, se dejaban influenciar mucho por los países que los rodeaban y eso hacía que cayeran en pecado. De David, como les dije, me llevo la más linda de las enseñanzas, porque para mí, el rey David, aún con todos sus errores, con todos sus pecados, Dios lo reconoció como un hombre con el corazón como el de él. Y esta noche lo único que puedo decirles es que dentro de toda lo rudo que pueda ser, lo difícil que pueda ser leer estos libros con tanta batalla y con tanto nombre y con tanto, busquemos esa revelación de Dios, porque dentro de todo eso hay mucho que aprender, hay mucha palabra, hay mucha sabiduría. Si queremos saber cómo andar conforme al corazón de Dios, solamente tenemos que seguir esas enseñanzas que nos dio David y pedir mucha sabiduría, como la pidió Salomón, porque esa es la manera que entendemos que podemos agradar a Dios. Me quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos, lo hice. El Antiguo Testamento, yo no era fanática del Antiguo Testamento. Para mí el Nuevo Testamento, la gracia, yo prefiero la gracia. Sin embargo, al tener que estudiar todas estas cosas y preparar, me ha hecho tener un sabor de boca rico al aprender y buscar acerca del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas escondidas que no nos damos cuenta porque no buscamos. Esa Biblia nueva que el pastor nos ha invitado a que bajemos en los teléfonos, porque tiene un lenguaje más cercano al nuestro, me ayudó muchísimo a comprender todas esas cosas que ese Antiguo Testamento, que no me gustaba tanto, ya me está empezando a gustar, ya me está llamando mi atención, ya está pidiéndome, hey, investiga un poquito más, métete. Y aún con las clases que cogimos de usos y costumbres, me ha hecho entender muchas cosas. Y les invito a que no se desanimen por la cantidad de reyes, por la cantidad de batallas, por la cantidad de nombres difíciles, porque realmente hay muchísima sabiduría detrás de todos ellos. Buenas noches.